sin champán así con chapa me moro. Como tía vuelo de la chapa para el cielo. Entonces, tú te pondrías aquí, pero tipo de pie. Sí. Pues vamos allá. Ongi etorri egituraren beste ikusentzunezko pilula batera. Sartu, sartu! Azkar izango da! Oye, Lázaro, ¿qué es todo eso que clamas? ¿Qué es todo eso que clamas? Pues ¿no ponía en tareas que el 30% de este vídeo tenía que ser en euskera? No. Esto es la Universidad de Murcia. Tú aquí hablas español. Es que no sé qué es lo que Europa espera de nosotros. Pues vamos a plantearlo y cuando acabe este vídeo, caso cerrado. ¿Qué es la cuota lingüística? La cuota lingüística es la imposición de las lenguas cooficiales en plataformas como HBO o Netflix, ¿no? Plataformas audiovisuales en las que se pretende que se doble a los idiomas catalán, vasco, gallego, etc. Las lenguas cooficiales de España. Además, se espera que los costes sean asumidos por las empresas que muestren este contenido, las plataformas audiovisuales, básicamente. Hola a todos, yo soy el que ha metido la pata al principio de este vídeo y me he quedado rayado todo este rato y pensando y les he preguntado a mis compañeros si me dejan compensároslo explicándoos el contenido de la cuota lingüística y me han dicho yeah. Ya sabéis que primero Europa lanza una directiva y luego los países europeos tienen un plazo para adaptar esos requisitos a la regulación interna. Así que la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual simplemente especifica que la Unión Europea protegerá sus lenguas sin querer unificarlas y que protegerá la obra europea y su cultura frente a la del exterior. Pero el núcleo lo encontramos en la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022, donde hay 6 artículos referidos a esta cuota. Vamos a verlos. En el capítulo 3 se explica qué se entiende por obra audiovisual europea y qué por productor independiente. Aquí también podemos recordar que hubo enfado y frustración en el sector, ya que estos criterios beneficiaban a los grandes grupos mediáticos como Mediaset y A3 Media. Pero ese no es el tema de hoy, ni tampoco la cuota de producciones europeas que la directiva impone a los servicios del continente, ya que hasta donde hemos leído, mientras esas producciones hayan sido producidas, valga la redundancia, en Europa, no importa en qué idioma estén, pueden estar en inglés. Sin embargo, en los artículos 115 y 116 por fin se señala que como mínimo el 50% de estas obras europeas tiene que estar o bien en la lengua oficial del estado en cuestión, del país en cuestión, o bien en una de las lenguas oficiales de sus comunidades autónomas, primando el número de habitantes de cada comunidad autónoma. Antena 3 tiene que hacer más contenido en gallego que en euskera porque hay más gallegos que vascos. La 7, región de Murcia, no tiene que hacer nada porque no es de ámbito nacional. Pero esto es igual tanto para las televisiones lineales como para las plataformas de contenido bajo demanda, algo en lo que la ley anterior de 2010 no ponía peso, mientras tampoco lo pusiera la Directiva Europea de 2010. Entonces, de 20 producciones que un canal alemán realizara, por ejemplo, al menos 10 de esas producciones tendrían que estar en lenguas de Alemania, incluyendo por supuesto el alemán. Y al menos 2 de esas 20 producciones tendrían que estar en lenguas germánicas, por ejemplo, el austro-bávaro o el alto franconio. ¿Y qué producciones pueden financiar o no financiar? El artículo 117 obliga a los servicios lineales y bajo demanda a producir obra europea de 3 formas posibles: produciendo directamente la obra, adquiriendo los derechos de una obra o contribuyendo al Fondo de Fomento del Audiovisual en lenguas cooficiales que no sean el español. Entonces, para las televisiones, el 15% de su financiación debe estar destinado a obras en lenguas cooficiales. El artículo 118 incluye otras obligaciones como destinar al menos el 30%, como mínimo el 30% de la financiación a obras hechas exclusivamente por mujeres o el 12% a documentales y animación. Aparte de esto, las comunidades autónomas pueden añadir normas adicionales dentro de su territorio. Esto tiene especial sentido si tienen una lengua cooficial. Por ejemplo, dentro del Estatuto Autonómico de Cataluña, si quieren pueden obligar a las televisiones catalanas a que en vez de producir un 15% de su contenido en catalán, fuera un 90%. Y en función de cuánto dinero ingresen,
los grandes grupos y empresas de televisión lineal y bajo demanda que generan más de 50 millones de euros al año, como Prime Video España o Movistar Plus, deben destinar el 5% de sus ingresos a financiar obra europea o bien donarlo al Fondo de Fomento de Lenguas Cooficiales. También se pediría un 5% de sus ingresos a los que ganan entre 10 millones y 50 millones de euros al año, como Televisión Española o Filmin, y solo quedarían exentos aquellos grupos que ingresan menos de 10 millones al año, como ocurre con Flixolé, RTVE Play o A3 Player, que rondan en torno a los 5 o 6 millones de euros. Iba a pedirle opinión a mi compañero Freddy, que no es europeo, pero primero se lo preguntaremos a Cataluña. ¿Te parece justo? Per descomptat. És el mínim que els països espanyols poden fer per nosaltres. Hola, nosotros no deberíamos estar aquí, pero hicimos una apuesta en el cumpleaños de un amigo que tenemos en común y si perdíamos teníamos que hacer una disertación sobre la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual. Increíble, qué ocurrencia la tuya. Pero bueno, aquí estamos para ayudar a Mateo Lázaro. Pero bueno, como siempre digo, si vamos a hacer algo, hagámoslo picante. Por eso voy a empezar sazonando sus lenguas gallegas. Bueno, estamos aquí, preparados para la sección de controversias acerca sobre la cuota lingüística y o sobre las lenguas cooficiales. En verdad no, en verdad simplemente quiero platicar un poco acerca sobre ciertos problemas, ciertas polémicas, ciertos problemas que ha habido sobre las lenguas cooficiales en España, aquí. Porque no quieren saber nada de Latinoamérica, yo tampoco sé nada. Por algún motivo, la mayoría de los problemas acerca sobre la lengua y sus lenguas cooficiales acá en España están más relacionadas con el catalán. Como por ejemplo, en Andorra, que está obligando a sus habitantes actuales a hablar la lengua oficial, que es el catalán. Entonces, ¿qué sucede? Muchos youtubers que se han mudado recientemente a ese país, paraíso fiscal, están quejándose debido a que ahora se sienten obligados a aprender la lengua oficial, cosa que aquí en España no pasa exactamente. Otra polémica también actual sobre las lenguas cooficiales sería la del streamer Illo Juan, el cual afirmó en directo que el gallego y el acento andaluz eran un dialecto y no un idioma. Esto enseguida desencadenó en varias citaciones, en tweets, criticándolo, diciendo que cómo puede ser que una persona de 29 años no pueda diferenciar un idioma de un dialecto, aparte de múltiples defensas de sus seguidores. La mayoría lo criticó muy severamente. Y aún más recientemente sería el problema de el Chocas con el discurso de Gerard Romero. Tengamos en cuenta que Gerard Romero, tras una premiación, tras recibir un premio, dio su discurso en catalán, cosa que en su momento el streamer Chocas, que estaba reaccionando, no llegó a comprender exactamente lo que decía, dejándolo con una cara de estupefaciencia. Horas después, el Chocas se defendió explicando por qué el acto de Gerard Romero, o sea, dar su discurso en catalán, era un acto bastante criticable y cuestionable debido a que, según el Chocas, ya que la mayoría de tu contenido es en español castellano, ¿por qué tu discurso sobre Victoria es en catalán? Llegando a compararla con la futbolista Aitana Bonmatí, que dio su discurso tanto en español castellano como en catalán. En resumidas cuentas, podemos dejar en claro cómo las lenguas cooficiales siempre van a dar de qué hablar, tanto sea en un ámbito político, en un ámbito de creación de contenido, como en un ámbito de doblaje. Porque yo ahora mismo le voy a decir Blue Label de Johnny Walker. Lo primero, si sueles ver peli y series. ¿Consumes Netflix, HBO? Sí. Media?
Sí, sí las veo, sí. Sí, televisión poco, pero plataformas de streaming y libros sí. Bueno, la primera pregunta es que ¿qué opináis de que en los lugares con lenguas cooficiales, Comunidad Valenciana, Cataluña, País Vasco, puedan exigirle a las empresas como Netflix, HBO, que se cree cierta cantidad de contenido en su lengua? Me parecería bien, siempre y cuando no sea solo en su lengua cooficial. Quiero decir, si es en español y en la lengua cooficial me parecería perfecto, pero si es exigir exclusivamente que sea en su lengua cooficial, igual me parece un poco mal. Vale. O sea, lo veo una buena idea, pero con cierta... Lo veo una buena idea, pero teniendo en cuenta que la lengua oficial es el castellano y que luego cada comunidad autónoma puede tener su otra lengua oficial. Pues por mí me parece bien, quiero decir, si para ellos es más cómodo, lo entienden mejor, se sienten más representados con sus idiomas cooficiales, pues por mí, a mí me parece bien. O sea, ¿te parece buena idea? No ves nada mal. Sí que veo bien que se representen todas las lenguas en las plataformas en medida de lo posible. Pues hombre, yo como veo cine en versión original, debería ser así, en versión original. Para todos, incluido el español. O sea, no ves mala idea, lo ves una buena iniciativa. La veo una iniciativa superflua. Pues no la veo muy buena idea, la verdad, porque siendo un país unido, por así decirlo, que no están catalogadas como algo independiente, creo que deberían estar todas las aplicaciones o todas las... todas las redes sociales y todo esto relacionado con las películas y todo, sí, en el mismo idioma. O sea, en español todo. En español. Sí. Yo lo veo bien, cuanto más variedad de idiomas haya, pues mejor para quien lo quiera escuchar en esa lengua, pues bien. Yo lo veo una buena idea, a mí no me importa, y aunque tuviera las naciones también, no me importaría, a mí no. O sea, yo a lo mejor no lo entendería, vale, pero hay personas que sí lo entienden. Por ejemplo, si están en Valencia sí entienden el valenciano y la ponen también incluso las noticias del mediodía las ponen en valenciano. Sí. Y ya está, ¿por qué? Porque están en su tierra y hablan valenciano. A mí eso bien no me parece. No, a mí tampoco. Porque al final no termina de ser una lengua cooficial, entonces no tiene sentido porque hablan castellano igualmente. Claro. Yo opino lo mismo. Un tema controversial, pero creo que todo el mundo tiene el derecho a poder consumir los contenidos en su lengua materna. Es decir, si hay X personas que tengan el catalán, el valenciano, el gallego o el vasco como lengua materna, creo que está bien que todo contenido esté adaptado a esa lengua para que la puedan consumir ellos piensan en esa lengua, hablan en esa lengua, para que la puedan consumir con la misma facilidad, acceso al contenido lingüístico que nosotros. Yo creo que está bien. A ver, exigir me parece muy fuerte, ya que creo que los contenidos en otra lengua, más que nada, y no creo que sea por contentar a la gente que hable esas lenguas cooficiales, sino más por nada que por preservar esas lenguas que no son tan importantes y no se le dan tanta importancia en España. Entonces sí que me parece buena idea intentar preservar de alguna manera u otra las lenguas cooficiales que al final se están perdiendo. ¿Qué opinas de que a las grandes empresas de comunicación, sí, cierto dinero de lo que generan, tengan que invertir cierto porcentaje en este tipo de cosas, en que se creen contenido en estas lenguas? Me parecería muy bien, la verdad. Pues sí, ¿por qué no? También lo ves. Sí. Bueno, eso ya no lo veo tan bien. Eso no lo ves tan bien, ¿no? No lo veo tan bien ya. Eso ya no lo veo tan bien. Vale. Tiene que ser para eso, no lo veo tan bien. No, tampoco lo veo bien. Preferiría que estuviera todo unificado. Bueno, pues es una pena que se dedique a eso y no a otra cosa. Por ejemplo, a fines benéficos o cualquier otro noble uso. O sea, ¿piensas que se podría invertir el dinero en otras cosas? Sí, perfectamente. Igual no me parece bien, porque si ellos al final entienden el castellano, que es su lengua cooficial, porque lo utilicen para comunicarse entre ellos, pero en general... Claro, si los demás no lo van a entender. Yo creo que es algo que... O sea, tendría que ser algo regional solo. Claro. Sí, me parece bien que inviertan en cosas... Sí, que además yo estudio traducción e interpretación y tienen que invertir en cuanta más variedad de idiomas, pues oye... Sí que lo veo bien por el hecho, ¿no?, de tener vivas todas las lenguas, ¿no? Si tenemos un país con diversas lenguas cooficiales, emplearlas todas. Opino lo mismo que él. El problema es que hay veces que se hace solamente por intereses políticos. Es el problema. Hay veces que se hace una serie que es muy mala, pero se hace para que la cuota lingüística esté el 5%, el 10%, el 15% que establezca el gobierno. Sí. Que antes no era ninguno, antes no era obligatorio, por eso no había series ni en catalán ni en vasco, ahora sí, ahora es obligatorio. Entonces,
En plan, si una empresa quiere hacer una serie en española muy buena, va a ver como su presupuesto se ve menguado, en cambio si mete, no entera catalán, sino mete una frase, mete un porcentaje, recibirá un presupuesto y más financiación y más promoción. Y encima promociona la cultura local. Y bueno, el caso es que hay veces que se hace solamente por intereses políticos. Y ese es el problema que veo. Pero por lo demás está genial, pues cómo no. Después de muchos años de democracia, por fin se mira un poco la lengua oficial. Si es idea de las productoras y realmente quieren hacerlo, me parece bien, porque igual que el Estado da cierto dinero para preservar cosas culturales, también me parece buena idea prestar un dinero o que las productoras inviertan en intentar conservar las lenguas, porque al final me parece lo mismo, me parece algo cultural e importante. Hombre, yo creo que está bien que se tengan el derecho de consumirlo, pero hasta cierto punto, es decir, son lenguas minoritarias, quitando el catalán, que es una lengua que hablan 12 o 13 millones de personas, y el gallego lo hablan, por ejemplo, el vasco lo hablan 400 o 500.000 personas. Tú no puedes obligar a una empresa privada a invertir dinero en una cosa que no le va a dar beneficio. Y te he respondido que sí, porque creo que el derecho prima, pero es como he dicho, un tema controversial y no creo que se pueda obligar a una empresa privada a destinar fondos a algo que no sabe si le va a ser rentable antes de hacer un estudio de mercado, etc. Sí, que no se puede. No se básicamente. Pues nada, eso es. Ya está, tío. Iba a pedirle opinión a mi compañero Freddy, que no es europeo, pero primero se lo preguntaremos a Cataluña. ¿Te parece justo? ¿Qué pasa? Y así, aquí estamos, para ayudar a Mateo y Lázaro. Pero bueno, como siempre digo, ¿qué digo yo? Simplemente quiero platicar un poco acerca sobre ciertos problemas, ciertas pertuberancias que ha habido hace... Tampoco es como si el catalán fuera el mejor idioma para... Tampoco es como si el catalán fuese el mejor idioma para doblar una serie o una película. Tengamos en cuenta que en el doblaje catalán de Dragon Ball a Piccolo, o Piccolo, se le llamaba cor petit, o sea, corazón pequeño. O sea, estamos entrando en un terreno en el que el catalán ni siquiera... Dentro de... ¿Por qué coño? De repente cuenta. Por ejemplo, a Piccolo se llama Piccolo o Piccolo. Pues al final me ha quedado todo más o menos claro. Sí, son nuestras leyes, todo queda en casa. ¿A dónde van? Hola, por cierto. Yo me iba al autobús. No, hay que preparar la exposición. El trabajo se expone. Com dius? És que no t'entenem, parlant de la quota lingüística. Ens sap greu, no sabem què s'ha volgut dir. Ens haurem de marxar. Estos gallegos de